bendiciones a todos mis amados. Qué bueno poder estar acá. Quiero confirmar si el audio está bien, si me escuchan bien. Bien. Bueno, de todas maneras, procuro hablar alto y preciso. Muy bien. Bueno, es un privilegio para mí tener la guinda del pastel, siempre se la lleva el Señor, pero no sé, por alguna razón me han dado este espacio y sé que su corazón ha venido recibiendo durante este ayuno palabras que han ido ministrando y construyendo esas piezas que usted necesitaba para este año. Esas áreas donde usted necesitaba trabajar, y sé que cada uno de nosotros ha ido recibiendo estas palabras y diciéndose, oye, esto también necesitaba recibirlo. Y cada una de las palabras que han estado ahí presentes son dadas por Dios porque Él sabía lo que necesitábamos para este año. Así que agradezco a todos los pastores que han compartido palabras, bendiciones a nuestras iglesias, también en Sabana Larga, Barquisimeto, Valle de la Pascua. Creo que tenía algún problema de conexión por ahí, pero qué bueno que también la tecnología nos permite grabar estos espacios y hacérselos llegar después. Así que bendiciones a nuestros hermanos, a nuestra amada iglesia. A todos los que están conectados en este tiempo, a los que han dispuesto un espacio para recibir en esta mañana. Así que prepare su corazón y su mente y oramos al Señor para que Él pueda disponer este tiempo para nosotros. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias porque hasta acá tú nos has hablado de manera clara, de manera palpable, de manera precisa acerca de lo que nuestro espíritu necesitaba recibir para este año. Gracias por tu palabra impartida. Te pedimos, mi Dios, que en este momento, a partir de ahora, toda distracción pueda ser puesta a un lado, todo lo que está en nuestra mente, lo que nos puede ocupar en este momento, mi Dios, pueda ser puesto a un lado para recibir lo que tú traes para nosotros. Ahí donde está, dígale al Señor, dispongo mi corazón para recibir lo que tú traes a mi vida en la mañana de hoy. Gracias, Dios, te damos por tu presencia, por tu compañía y por tu bondad. Amén. Bueno, quiero decirle que lo que Dios ha colocado en mi corazón tiene que ver para este tiempo, para compartirles, tiene que ver con experiencias, con una experiencia vivida y con experiencias de vida que también he venido llevando, pero en particular en este tiempo lo colocó en base a una experiencia que me tocó vivir. Así que yo dije, ¿cómo puedo aplicar la palabra profética de este año a lo que yo estoy viviendo? ¿Cómo lo puedo aplicar? Y yo sé que cuando usted la escuche se va a convertir no solo en una palabra que haya impactado la vida de quien se lo está compartiendo, su vida va a ser impactada también y va a ver que lo va a recibir porque necesitaba recibir en este espacio esto que tengo para compartirles de parte del Señor. Entonces, de ahí sale el tema que a continuación les voy a compartir. Y se llama el miedo y el Makon Kadosh. Así que así he nombrado esta palabra, el miedo y el Makon Kadosh. Y cuando nosotros pensamos en miedo, el miedo está definido como un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Es ese sentimiento de desconfianza, de que va a ocurrir algo que yo no deseo que ocurra. Es contrario a lo que deseo que ocurra. Entonces viene de ahí, de ese deseo también del ser humano, ¿verdad? El autor Henry Nouwen dice que el miedo ha invadido los rincones más recónditos de nuestro ser hasta tal punto que es casi imposible para muchos el poder experimentar el sabor
de una vida libre de miedos. Imagínense. Crecemos, nos desarrollamos con miedo. Crecemos con miedo. El miedo nos acompaña, ha acompañado a nuestros familiares durante décadas. Pero ya vamos a estar viendo cómo esto se desarrolla. Y ese miedo puede ser de algo que sea externo, que esté ocurriendo externamente o que tiene vigencia en nuestro interior, que se ha venido desarrollando. A menudo dice el autor Nowen que el miedo ha penetrado en nuestro interior tan profundamente tomar, que era realmente importante. ¿Y cómo se sintió antes de tomar esa decisión? Quizás el miedo estuvo presente. Quizás el miedo a que esa decisión que iba a tomar, pues no. Eso está ahí presente en nuestras elecciones, en nuestras decisiones. Tenemos el miedo ahí presente. Entonces les decía que es una emoción que tenemos ahí presente en muchas de nuestras decisiones, ¿verdad? Y lo vemos en las familias, los vemos en las familias, en la relación, por ejemplo, de un padre con un hijo, cuando ese padre está sobreprotegiendo, cuando vemos esa crianza llena de cuidados, es miedo. Lo vemos presente en las universidades, lo vemos presente en nuestras iglesias. En nuestras iglesias vemos iglesias llenas de normas colocadas, de ocasiones donde tiene que haber una rendición de cuentas estricta, donde quizás tenemos miedo a que el liderazgo pues vaya a caer en pecado, y entonces empezamos a ejercer una presión y aún incluso ahí lo vemos en iglesias donde la palabra impartida es una palabra que trae entonces ese miedo impreso ahí, que le hace sentir a los participantes de la iglesia, oye, no te puedes ir de aquí, no te puedes mover a ningún lugar porque afuera pues vas a estar en pecado, vas a estar mal, si te vas a otra iglesia tu vida se va a perder. Entonces nuestras iglesias están llenas también de mucho miedo. Lo vivimos a través de la iglesia. Vemos liderazgos llenos de mucho miedo. Entonces tenemos esto presente en nuestras vidas, ¿verdad? Lo vemos entonces en nuestra familia, en nuestras iglesias. Y quiero decirte que cuando sentimos miedo, sentimos ese miedo en muchas esferas de nuestras vidas. Aquello sabemos que estamos como nublados, no nos permite ver, no nos permite diferenciar lo que viene de Dios, lo que está al frente, lo que Dios nos está mostrando. Es algo que nos ejerce como una especie de bloqueo a lo que Dios quiere que podamos ver. Entonces, la pregunta de hoy: ¿cómo estar en el Makon Kadosh nos ayuda a romper con el miedo que ven del sistema? Y digo el sistema porque venimos cargados de una generación a otra gestando miedos. Esto es impulsado a través y el COVID nos ha permitido ver esto de manera palpable. Y lo vemos, las personas, mientras más han estado conectadas a noticias acerca de esto, aquí se contabilizan en Puerto Rico, cada día salen las noticias, hay tantos muertos los vacunados, hay este porcentaje de muertos, los que se pusieron la tercera dosis también están muriendo, los que no están vacunados también están muriendo, y cada día es el bombardeo de cuántos muertos llevamos, de cuántos contagios hay a diario. Y entonces, lo que está recibiendo la población, ¿qué es? Miedo. Y desde el inicio de esta pandemia lo vimos.
Este virus fue un virus que vino a traer y a despertar en muchos el miedo, porque fue un virus que no solo opera en lo respiratorio, es que opera aquí, en tu mente, penetra y genera miedo. Quien lo tiene y quien lo descubre dice, tener COVID es símbolo de muerte, como el cáncer. A quien le detectan un cáncer, también es una enfermedad que está vinculada con el miedo. Y quien vive eso dice, oye, hay muerte. Quien ha sido diagnosticado piensa que va a haber muerte. Final de la vida. Bien, y entonces vamos a ver, ¿cómo entonces hacer que el Maconca 2 nos ayude a romper el miedo que nos ha establecido, que ha sido establecido durante generaciones? Y tenemos diferentes tipos de miedo. Por ahí decía un sabio que había más de 80 tipos de miedo. Según las investigaciones a nivel de psicología hablan de 20, pero él decía que había más de 80 tipos de miedo. Así que convivimos con él, es algo con lo que convivimos, es algo que está presente en nuestras sociedades. Y yo tuve la experiencia de vivir entonces esto. Nosotros vinimos a Puerto Rico, una semana antes de salir, cierran todos los aeropuertos, nos toma la pandemia acá, cerró el aeropuerto de acá, cierra el aeropuerto de Estados Unidos, cierra el aeropuerto de Colombia y nos quedamos acá. Y pues vivir entonces todo lo que se vivió en ese tiempo donde no podíamos salir, donde todos lo experimentamos, o sea, ahí se gestó, eso era un cultivo de miedo en los hogares. Cuidado, no te relaciones, fulanito salió contagiado, mire aquel, mire el otro. Y eran caso tras caso. Se paraliza toda la economía. El miedo ahora, ¿qué voy a hacer? Y cuando pensábamos en COVID, pues pensábamos también en muerte. Y yo hasta ahora, pues nosotros luego de vivir esto, viene nuestra transición a Puerto Rico, el Señor nos habla, entendemos que era el tiempo que ya había sido hablado desde hace muchos años, había llegado ese momento. Entonces empiezo a ver cómo de alguna manera puedo lograr que los míos estén seguros en Venezuela, porque yo tenía a mi papá y a mi mamá que vivían allá conmigo. Mi hermana entonces se traslada desde Maracaibo con mi sobrina y empiezan entonces a vivir allá con ellos. Yo digo, bueno, un poco más de tranquilidad que estén acompañados. Pero entre todo lo que se vivía, miren, la urbanización donde estábamos viviendo, casi todos los vecinos se habían contagiado de COVID. Iban cayendo uno tras otro, uno tras otro. Y muchas muertes. Entonces yo por mucho tiempo pensé, bueno, esto no va a llegar a mi casa, no va a llegar a mis padres, porque yo digo, ellos están en casa, protegidos, no salen, están bien, están tranquilos. Imposible que se puedan contagiar. Así que con todo y eso, pues el Señor, porque fue el Señor quien lo provocó. Y hoy en día lo entiendo. Entiendo el propósito de esto porque Él sigue sacando cosas a través de esto que llegó a nuestra casa. Pues, ¿qué creen ustedes? Lo que tanto temía ocurrió. Mis padres se contagiaron, se contagia mi hermana de una manera que solo Dios lo sabe. Porque definitivamente entendemos cómo con tanto cuidado y les llegó. Empiezo entonces a experimentar, por eso es que le digo que este tema se lo traigo de algo vivido. Anterior a eso le ocurre a mi suegra, le ocurre a mi cuñada, a mi cuñado en Valle de la Pascua también. Y yo decía, Dios mío, que esto no llegue a ocurrir algo que no podamos trabajar, o sea, de manera presencial. Así en la distancia va a ser muy difícil pensar en muerte de nuestros familiares. Wow, era duro pensar en eso. Entonces yo empecé a sentir ese temor de perder a mis padres, temor de que no los volviera a ver, temor de que
todos los sueños que tenía con ellos a futuro no pudieran darse, temor a que no tuviera el dinero para cubrir sus gastos allá con esta enfermedad, con este virus, que se complicaran y requiriera algo más que no pudiera yo cubrir desde acá. Eso estaba ahí, eso brotó y el virus me mostró eso y me empecé a mirar y dije, ¿qué es esto? ¿Y esto ahora por qué está brotando? Pues tenía miedo y Dios quería que esto ocurriera, que fuera así y me enfrentara a esto y hoy puedo compartir con ustedes esta palabra. Viviendo la experiencia y hablándome el Señor trae la palabra profética. Y digo, pues, entonces ahora ¿cómo yo filtro esto con el Makon Kadosh? Mire, estamos llenos de tantos ruidos, de tantos ruidos externos que nos hablan acerca de esto, de cantidad de cosas por las cuales debemos detener. Y nos bombardean en todos lados acerca de cosas que no nos plantean una seguridad. Y uno de los puntos que yo quiero traerles en esta mañana tiene que ver con la indiferencia versus la búsqueda. Cuando vemos esos ruidos que están ahí, esos ruidos externos, estamos cargados de información constante, llenos aún de activismo en todo sentido. Mire, nuestra indiferencia nos mete en una burbuja llamada miedo. Nuestra indiferencia nos mete en esa burbuja llamada miedo. Vemos todo ese activismo. En ese activismo estamos llenos de tanto afán por sobrevivir, muchas veces económicamente, fuera de las iglesias, en trabajo. Estamos cargados de afán, de cómo vamos a trabajar. Entonces ahora la pandemia nos vino a mostrar que muchos de los que ya tenían un título, ese título tuvieron que ponerlo a un lado, porque ahora les tocaba desarrollar otras cosas, ya el título no valía. Entonces ahora vemos una generación que está concentrada no tanto en los títulos, está concentrada en ver de qué forma genera y produce dinero de otras maneras. Esto nos vino a enseñar muchas cosas. Estamos llenos de muchos ruidos y de cosas que nos llevan a actividad, a hacer cosas por lograr objetivos. Ahora todo el mundo quiere estar presente en las redes sociales porque es un medio que está siendo usado para alcanzar, pero también entendemos que es algo que para muchos representa una forma de el miedo que tengo de no poder producir en lo presencial, pues voy buscando formas de cómo hacerlo en el internet y a veces nos perdemos de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, una de las afirmaciones proféticas que se nos dieron para este año y que nos dieron con la palabra es que iríamos en contra de nuestra propia corriente, ¿verdad? Y cuando nosotros pensamos en esa indiferencia, cuando nosotros pensamos en cómo salimos de esto, podemos ser indiferentes aún haciendo cosas en la iglesia. Vemos la iglesia que ahora se activó otra vez y está cargada de activismo, pero vemos la gente no conectada hacia la búsqueda. Vemos muchas personas sumergidas en indiferencia. Aunque están cargados de actividades en las iglesias, están sumergidos en la indiferencia. Decía en las afirmaciones proféticas que es un año donde te desafiarás a ti mismo o a ti misma y cada vez que logres vencerte verás con más claridad el regalo que estaba presente. Vas a tener que desafiarte a poner a un lado una cantidad de información que te va a llevar siempre a la indiferencia y no a la búsqueda. Te va a tocar levantarte y poner a un lado a veces el activismo
para entonces penetrar en una verdadera búsqueda de ese Makon Kadosh. ¿Y de qué manera nosotros podemos caer en esa trampa de la indiferencia? ¿Cómo sabemos que podemos estar cayendo en esa trampa de la indiferencia? Cuando empezamos a sentir ese miedo a no tener dinero, ese miedo a no llegar a fin de mes, ese miedo a no comprar la comida, ese miedo a perder la salud. La palabra dice que el que quiera salvar su vida la perderá. Ese miedo que está ahí de perder la salud. Mire, hay una frase que dice, si quieres acercarte a Dios, deberás ser fuerte y obstinado. ¿De qué otra manera podrás sobreponerte a todas las dificultades que seguramente saldrán a tu encuentro? Eso lo dice un judío en un libro que se llama La silla vacía. Y me tocaba esta frase porque ciertamente si nosotros queremos ir hacia la búsqueda, hacia ese Makon Kadosh en este año, necesitamos poner a un lado todo aquello que nos lleva a la indiferencia y penetrar realmente en una búsqueda intencionada. Como lo dice esta frase, vamos a tener que ser fuertes y obstinados. Porque de qué otra manera nos vamos a poder sobreponer. En esa búsqueda tenemos que ser fuertes y obstinados. Buscarlo. Hay muchas cosas que nos van a distraer. Hay muchos proyectos, aún proyectos para Dios, que nos van a desviar realmente de la verdadera búsqueda. Así que hoy Dios te trae una alerta. Cuidado. Cuidado de que este año no te caigas en un proceso de indiferencia y no de búsqueda intencionada del Señor. Cuidado, aún con esos proyectos que tienes que dices que son para Dios. Ten cuidado. El Señor nos ha dicho de qué forma, y durante este ayuno hemos recibido palabras, de qué forma nosotros podemos fomentar ese Makon Kadosh. Nos los ha hablado de diferentes maneras. Entonces tengamos cuidado. Cuando nosotros empezamos a experimentar ese miedo y eso empieza a surgir, el miedo por diferentes cosas, tenemos que revisarnos si no estamos en lugar de la búsqueda, estamos en un plano de indiferencia. Vemos las iglesias llenas de gente que dice adorar al Señor. Y está entonces gente que está siendo indiferente a la necesidad que tiene alrededor. Está siendo indiferente a muchas de las situaciones que Dios ha demandado que nosotros nos ocupemos. Cuidado con todo esto. Ok, el segundo punto tiene que ver con la inexperiencia versus la experiencia. Y el llamado es a que nosotros podamos tener en este año esas experiencias con Dios profundas, ese Makon Kadosh, y no volvamos atrás, que busquemos y procuremos ese Makon Kadosh. Y cuando nosotros pensamos en todo esto, en lo que es la inexperiencia versus la experiencia, pensamos en el caso, y se los traigo porque Dios lo colocó en mi corazón, el caso de Eliseo con Elías. Eliseo fue un buscador de ese Makon Kadosh. Un buscador. Y vemos cuántos milagros logró Eliseo. Y vemos cuántas cosas alcanzó con el Señor. Vemos también un Elías que también estuvo con una personalidad diferente cuando fue llevado a ese desierto, cómo el Señor le habló, tuvo misericordia de él. Él decía que se sentía morir. Ese hombre sentía depresión.
lo narran así, que él se sentía perdido, sentía que literalmente se quería morir. Y pensar lo que este hombre representó para la vida de Eliseo. La experiencia vivida por Elías. La experiencia vivida por él y cómo esas experiencias con Dios en el desierto también fueron pasadas a Eliseo. Y vemos cómo este hombre pudo ser nutrido de esas experiencias con Dios. Mis amados, el llamado es eso. El llamado es ese, es directo, es buscar en este año. No quedarnos en esa inexperiencia, no quedarnos en ese terreno infértil. Es buscar esas experiencias que nos conecten con el Señor en este 2022. Es buscar esa presencia, es buscar eso que no desmaye. Y el Señor nos los viene diciendo a través de este ayuno. Nos viene diciendo que esa búsqueda debe de estar presente. Debemos de buscar esos espacios. Y cuando hablamos de esto, también podemos hablar en el tercer punto que les quiero hablar, es del aislamiento versus la conexión. Muchas de las cosas que el sistema plantea es preocuparte por ti. Y mirarte a ti, es decir, invierte en ti, preocúpate en ti, mira tu salud, mira tu cuerpo, mira lo que haces, trabaja por ti, logra tus metas, y todo es mirado hacia el ser humano. Y esto nos ha metido, la pandemia no solo nos vino a meter en un aislamiento en nuestras casas, es que el ser humano también se aisló y brotó lo que había. Damos gracias a Dios por esta pandemia. ¿Sabe por qué? Antes ocurrían terremotos, ocurrían desastres naturales en diferentes partes del mundo y tú decías, esto no me afecta. Ay, y podíamos sentir dolor quizás en algún momento por lo que estaba ocurriendo en otros países. Pero ¿sabe qué hizo este virus? Se metió en todos lados, en todos los países, en todas las casas. Aquel que dijera, a mí no me va a afectar, ahí podía decir, a mí no me afecta, hasta que le tocara su vida, que lo hacía doblegar. Y llegó para eso, para mostrar cuánto egoísmo hay en el ser humano. Cuánto egoísmo. Y vivimos pidiendo que se aleje el virus. Pero en realidad nosotros somos los que tenemos que pedir perdón. Perdón porque le hemos causado un daño a la humanidad. Y el virus nos vino a demostrar lo que necesitamos hacer. Hemos estado desconectados, hemos estado en aislamiento. En aislamiento y cada quien se metió en sus hogares. Y Dios nos dio la oportunidad de conectar a través del virus. Conecta con tu familia, conecta con tu hijo que no te sentabas con él desde hace mucho tiempo porque tenías tantas cosas que hacer. Conecta con tu hijo, conecta con tu mamá que no hablabas con ella. El Señor nos está mandando entonces a través de esta palabra hacer esa conexión. Miren que dice que en una de las afirmaciones proféticas en este año decía, será un año para edificar lo nuevo. Se establecen nuevas relaciones, nuevas alianzas. Vienen nuevas alianzas, vienen nuevas relaciones. Vas a edificar algo nuevo, nos decía la palabra, a través de esas conexiones relevantes que vas a poder hacer. A través de consolidar tu casa con ese Makon Kadosh. Conéctate con el prójimo. El Señor quiere con esto que estamos viviendo y nos ha mostrado cuán vulnerable está esta humanidad. Necesitamos amar al prójimo. Es un mandato. Necesitamos amar a nuestro prójimo. Y amarlo es involucrarnos en todo. No solamente decir yo amo al prójimo. Es penetrar más allá en sus necesidades.
Si seguimos viéndonos como humanidad egoístamente, esperando que no me toque a mí el virus, esperando que no le vaya a tocar a mis hijos, que simplemente ver cómo salgo de esto, esperando que llegue el caos a mi casa y no hago más nada, no me conecto con el prójimo, no me conecto con la necesidad, no me conecto con aquel que es el indigente, no me conecto con aquel que realmente está necesitando, pues vamos entonces a vivir tiempos de miedo. Al no estar conectados, al estar aislados, vamos a estar sumergidos en el miedo. Va a llegar la circunstancia, va a tocar tu puerta, porque va a tocar. Esto no va a parar aquí. Vendrán otros virus, vendrán otras circunstancias y otros desastres naturales. Y no soy profeta del desastre. Pero eso va a venir porque es una oportunidad que Dios nos da para corregir la humanidad. Entonces quiero hacerte énfasis en este tercer punto del aislamiento versus la conexión. Necesitamos conectarnos, amados. Necesitamos conectarlos. Mire, Dios nos mandó a tomar un día como familia. Como familia, nosotros lo volvimos a retomar otra vez. Y en una de las cosas que nos planteábamos era servir en alguna de las casas en el tiempo que tomáramos para buscar ese Maconca 2. Vamos a ir a servir a algunas casas en lo que necesiten, llegar a las casas y servir en lo que esas personas necesiten. Limpiarle la casa, hacer lo que sea que necesiten arreglar, servir, conectarnos con otros. Necesitamos estar ahí conectados. Así que hablaba Wilmer de la ansiedad cuando estábamos en la palabra y decía que cuando le damos lugar, el miedo también, eso viene generado y están conectados uno con otro con la ansiedad. Decía, cuando le damos lugar a esa ansiedad, comenzamos a edificar un becerro dentro de nosotros. No permitas que se edifiquen esos becerros dentro de ti. Conéctate. Conéctate. No seas indiferente. Procura una búsqueda. Busca experiencias relevantes con Dios. Dios te está dando a través de la palabra profética una oportunidad por misericordia para que pueda ser un año diferente para ti, para que puedas reparar lo que necesitas reparar en tu vida. Así que a Él damos gracias por esta palabra, por este tiempo que nos ha dado, porque nos ha permitido en este tiempo recibir herramientas para poder vencer. Mi invitación es que podamos nosotros en este año hacer de Él nuestro lugar, como decía la pastora Joyce. Con esto vamos a poder combatir el miedo. Es la mejor herramienta que tenemos para hacerlo. Evalúa estos 3 puntos que hoy te di. Haz de Él tu lugar y sé que todo miedo va a ser puesto en su justo lugar. Dios les bendiga y gracias por darme esta oportunidad de compartir lo vivido también en mi casa.